Bueno, hola. ¿Cómo va? Es la primera vez que voy a moderar un panel, así que espero que no sea muy nefasto esto. Eh, bueno, en este panel vamos a hablar de derechos laborales y sindicalización. En primer lugar, me presento, yo soy Melanie Tobal, soy la directora y fundadora de Publicitarias.org. Publicitarias.org es la primera comunidad de mujeres que trabajamos en publicidad y en comunicación. Empezó con mujeres que trabajan en publicidad y después se abrió a mujeres que trabajan en comunicación en general, donde trabajamos por dos objetivos. El primero es más diversidad, que implica más mujeres llegando a puestos de liderazgo, que se cumple el cupo trans, etc. Y el segundo es más perspectiva de género, porque más mujeres no asegura más perspectiva de género. Entonces fomentamos mucho y educamos sobre qué son los estereotipos de género, qué piezas son discriminatorias, educamos mucho acerca de privilegios también, digamos, que incluyen el tema género, pero que también se abre un poco el abanico hacia que, por ejemplo, en agencias de publicidad suelen llegar personas siempre de ciertas clases sociales o que estudian en universidades privadas. Así que, bueno, más que nada, en resumen, trabajamos en esos objetivos y hacemos, bueno, distintas actividades, eventos. No tiene que ver con este panel, los pueden buscar si quieren. Yo creo que el periodismo y la publicidad tienen muchas cosas en común. Cuando trabajaba en agencias de publicidad, yo era directora creativa y siempre me pasaba algo, desde que era estudiante, que era que me encontraba siendo la única mujer en los departamentos creativos. Y también tengo un montón de amigos y amigas que son periodistas y pasaba un poco lo mismo. Al momento de seleccionar quienes escribían columnas, perdón si no tengo el lenguaje del periodismo, vengo de la publicidad, pero bueno, tengo muchos amigos que están en periodismo. Al momento de escribir columnas y demás, siempre elegían a varones. Eso desde un lado más de la falta de paridad, ¿no? Pero después hay algo que es transversal a todo, que tiene que ver con los derechos laborales. Y ahí nos encontramos con, en ambas industrias, gente trabajando gratis al principio, muchos años trabajando gratis, falta de pago de horas extras y el gran tema, que es como un gran cuco en relación al mundo de las mujeres y la publicidad o el periodismo, que es la maternidad. Compañeras que no les dan guardería, compañeras que no les dan lactarios, compañeras que tienen que ir a un baño sucio a sacarse leche o que las miran mal, o que cuando les permiten eso lo miran como una flexibilidad. Y esto no es solo algo que me pasaba a mí observándolo o que le pasaba a mis amigas y a mis amigos, sino que en la investigación que hicieron Comunicación para la Igualdad y Fundeps salen estas cosas y están en cifras. En el periodismo, pasando a lo que son los sindicatos, las mujeres son el 30% entre los trabajadores de prensa, pero solo el 24% entre las personas afiliadas a sindicatos del sector. Después, si bien fue recurrente entre las trabajadoras el reclamo por la cultura sexista de los sindicatos, aparece en los mismos la preocupación por la agenda de género, protocolos de violencia, cláusulas en paritarias, cupo trans. Después hay mayor precarización laboral entre las mujeres. En la ciudad de Buenos Aires, el promedio de mujeres empleadas en relación de dependencia es del 33,3% y de los varones el 66,6%, mientras que son el 41% entre el personal contratado. Eso es lo que pasa en el periodismo. Después yendo a publicidad, acá el periodismo está mejor que la publicidad en este sentido. Hay un incumplimiento total de derechos en el mundo de la publicidad. Las agencias no pagan horas extras ni servicios de guardería. Y las horas extras se compensan con horarios informales de trabajo y la oferta para el cuidado es traer eventualmente a las hijas a la oficina cuando se necesita. En cuanto al sindicato, acá hay un dato bastante interesante que está por fuera por ahí de las cifras que van a aparecer en pantalla, que es cuando en la investigación intentaron contactar al Sindicato Único de Publicidad, no hubo respuesta. Y adentro de la publicidad nadie sabe cómo contactar al sindicato y para lo único que lo usan es para entrar a mirar los acuerdos de sueldos.
pero no hay ningún tipo de contacto o reclamo o diálogo con el sindicato. El 81% de los trabajadores no tiene participación gremial y el 100% no se siente representado por el Sindicato Único de Publicidad. Entonces, para charlar de estos temas nos acompaña un gran panel. Tenemos a Cintia Bención, vicepresidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, a Diego Pietrafesa, trabajador de Telefe, a Luciano Calió, director general creativo de FCB On Fire, y a Verónica Baracat, especialista del sector privado de ONU Mujeres Argentina y coordinadora del programa Ganar Ganar. Que les vamos a ceder la palabra y van a hacer una presentación cada una y cada uno. Primero Verónica. Bueno, muchas gracias Melanie, muchas gracias Sandra por la invitación a participar en este congreso. La verdad es que es muy interesante y un tema del que nos tenemos que ocupar en serio, periodismo y publicidad y género. Antes de empezar, yo tenía una presentación. Les cuento un poquito qué son mujeres, porque no sé si la conocen a la agencia. Es la Agencia de Naciones Unidas, más nueva de todas, y está hace muy poquito en Argentina. La oficina se inauguró el año pasado y recién este año, ya vino la representante a trabajar acá. Ya estamos armados como una agencia de Naciones Unidas. El objetivo de las mujeres es promover el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el mundo, y es la única agencia que tiene un triple mandato. Tiene un mandato normativo, que es el de eliminar la legislación discriminatoria en el mundo, un mandato programático, como cualquier agencia, de tener sus propios programas y proyectos, pero además tiene el mandato de coordinación del tema de género dentro del sistema de Naciones Unidas. Entonces ese es diferente. Entonces todas las agencias tienen que tener la guía de ONU Mujeres como para transversalizar el tema de género. Dentro de ONU Mujeres, yo coordino el programa Ganar Ganar. La igualdad de género es un buen negocio, que como dice su nombre, ¿no? Promueve el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres en América Latina y el Caribe, sobre la base que es un buen negocio, que económicamente es un buen negocio, que las mujeres tengan un mejor acceso a puestos de decisión, que haya más mujeres empresarias, que haya más mujeres en el mercado de trabajo, etc. Dentro del programa trabajamos por un lado con las asociaciones y redes de mujeres empresarias y emprendedoras. Sí, lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con lo que viene atrás, es como una introducción. Tenemos, por ejemplo, un programa de formación de formadoras para las redes y asociaciones de mujeres empresarias y emprendedoras en el país, que está comenzando la semana que viene, para que también se entiendan desde como en su rol de empresarias, pero además como mujeres empresarias, ¿no? Cuáles son las barreras que tienen, los temas de género, además de las herramientas más duras para mejorar en los negocios y para favorecer el intercambio con otras mujeres empresarias de la región de América Latina y de la Unión Europea. Porque lo que me olvidé contarles es que este programa es regional, tiene una coordinación regional en São Paulo, Brasil, y se implementa, además de Argentina, en Chile, Brasil, Uruguay, Costa Rica y Jamaica. Y el segundo componente del programa, que es lo que vamos a hablar un poquito más, es promover la igualdad de género en el sector privado. Que eso hacemos promovemos que las empresas adhieran a esto, sí, que es lo que ven acá, los WEPs, que son los principios de empoderamiento de las mujeres. Los WEPs son 7 principios, son una creación en alianza entre ONU Mujeres y el Pacto Global de Naciones Unidas del año 2010, y lo que tienen de novedoso es que promueven la igualdad de género integralmente en las empresas, ¿no? No solamente a nivel de recursos humanos, sino en todo lo operatorio. Como ven, son 7. El primero es el liderazgo, que las empresas firman un compromiso, la persona con mayor rango en el país firma un compromiso de adherir y de implementar estos principios. Y después del principio 2, 3 y 4 tienen que ver con los recursos humanos, que es un poquito lo que quiero puntualizar acá por el panel en el que estamos trabajando. El 2 es igualdad de oportunidades, inclusión y no discriminación en el trabajo. ¿Qué significa esto? Que se promueve que las empresas tengan
primero, bueno, el compromiso básico de no discriminación, pero que después empiecen a tener procesos que aseguren que ese compromiso se cumpla, ¿no? Cómo se integran, cómo se realiza el proceso de contratación, que se asegure que no tenga discriminación y que se vaya un poco más allá para contratar más mujeres dependiendo de los sectores de la economía, ¿no? O sea, en Argentina lo que tenemos como característica, el mercado de trabajo es súper segmentado, entonces es importante que en industrias más masculinizadas se contraten más mujeres. Eso es como una cosa mínima que si no lo cambiamos vamos a seguir con este problema de falta de oportunidades para las mujeres. Y por otro lado, promover que mayor acceso de mujeres a puestos de decisión, ¿no? Para un poco lo que estaba comentando Melanie, ¿no? Que siempre en todas las industrias hay mujeres en las bases y a medida que se sube la escala de la pirámide de empresarial, cada vez hay menos, hasta llegar a los puestos de CEO, que en Argentina en las grandes empresas hay solo un 4% de mujeres. Entonces ahí también que se contraten más mujeres. Y el principio 3, salud, seguridad y prevención de violencia, también es como que empezar a pensar todas las políticas, ¿no? de salud y seguridad de las empresas desde un enfoque de género, no pensar que, porque son personas neutros, sino, bueno, cuáles son las características que tienen las mujeres y los varones en términos de salud y seguridad. Y acá está toda la parte de las licencias, de los protocolos de violencia laboral y acoso sexual en el trabajo, los temas de las licencias por maternidad y paternidad. Lo que nosotros promovemos es no solo que haya licencias por maternidad o flexibilidad para que las mujeres puedan volver a trabajar con mayor facilidad y no renuncien al trabajo o las echen cuando quedan embarazadas, sino que haya licencias por paternidad, ¿no? Porque un poco el objetivo es promover la redistribución del trabajo de cuidado para que se salga de que es responsabilidad de las mujeres, y eso permitiría que haya, bueno, romper este mito, ¿no? De que las mujeres son más caras, que haya discriminación en las entrevistas, etcétera, etcétera. Eso estaría en el principio 3, bueno, y después ya el 4 tiene que ver con las oportunidades de carrera y de capacitación, pensar en los horarios, cómo se arman. Muchas veces lo que se ve en las empresas es que en los puestos en donde hay más mujeres, hay menos evaluación de desempeño, ¿no? O menos oportunidades de capacitación. Lo mismo, bueno, y no mencioné el tema de la brecha salarial, que también, ¿no? Los puestos en donde hay más mujeres en general se evalúan como que esos trabajos tienen menor valor y los sueldos son más bajos, ¿no? En cambio, donde están los hombres, que son por ahí finanzas, operaciones, etcétera, ahí se entiende que esos puestos tienen más valor y los sueldos son más altos. Pues había que pasar, ¿no? Porque yo al final no las pasé. Bueno, un poco para que entiendan cómo es el proceso de los webs. Ese es el logo de los webs. Bueno, tiene que ver obviamente con el ODS 5 de igualdad de género. Las empresas, nosotros en Argentina tenemos 80 empresas que ya adhirieron a estos principios, de las cuales hay 3 agencias de publicidad, McCann, Young & Rubicam e Interbrand. Y de medios está, les digo porque si alguien trabaja en una de esas empresas, pueden. El grupo Clarín también firmó los webs, y el diario La Mañana de Formosa. Hasta ahora son esos. Pero bueno, estamos promoviendo obviamente que más medios y más agencias de publicidad se sumen. Bueno, acá, claro, yo tendría que haber pasado antes, ¿no? Antes de hablar esta presentación me olvidé tratar a todos los hombres, el principio 2 que les comentaba. Lo que tiene ONU Mujeres es distintas herramientas como para apoyar a las empresas a cumplir con estos principios, ¿no? Ahí van a ver la Coalición Internacional de Equal Pay. Acá tendríamos que agregar también una herramienta, por el tema de brecha salarial, hemos lanzado una herramienta que se llama de diagnóstico de igualdad de remuneración, que ya la hemos traído a Argentina, hicimos un taller con las empresas webs y hay algunas que ya la están aplicando, que empieza a trabajar este tema de el trabajo de igual valor, ¿no? El mismo sueldo por trabajo de igual valor, para repensar cuál es el valor de los trabajos,
Entonces es como para que las empresas empiecen con criterios más objetivos a pensar, bueno, cuál es el valor de este trabajo y cuánto deberían cobrar y, para romper con esto que les comentaba antes. La próxima. Bueno, y en el 3, la principal iniciativa que tiene que ver con violencia, que está trabajando con mujeres en este momento, es la iniciativa Spotlight, que por ahora está en 3 provincias, en Buenos Aires, en Salta y en Jujuy, en la provincia de Buenos Aires, en Salta y en Jujuy, pero desde el programa Ganar Ganar estamos trabajando en la articulación con la iniciativa Spotlight para el tema de protocolos de violencia y acoso sexual en los lugares de trabajo. Que eso, bueno, y lo último que me olvidé de contarles es que este programa lo implementamos junto con la OIT, ¿no? Y la OIT es quien va a estar trabajando los temas de violencia en el lugar de trabajo y que tienen financiamiento de la Unión Europea. Bueno, es todo, así que cuando después me preguntan. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias Sandra por invitarnos. Gracias a ustedes por estar también. No es poco el esfuerzo que hacen en estas horas, en estas jornadas. Es para el Sindicato de Prensa de Buenos Aires un mandato y una obligación ser parte de estos encuentros. Nosotros no venimos acá porque nos sentimos bien o está rico el té con leche, sino porque es parte fundacional de... Estaba rico el té con leche. Es parte fundacional de nuestro mandato y de nuestra esencia de organización de trabajadores. Nosotros construimos desde la base, construimos generando espacios, tendemos puentes sin ruborizarnos y construimos organización. Y estos espacios ayudan a eso, así que muchísimas gracias por dejarnos participar aquí. Los periodistas somos gente rara. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Porque si no tenemos este consenso, estamos todos de acuerdo. Somos raros. Entonces, entre esas rarezas, no nos reivindicamos como trabajadores. Un tornero se reivindica como trabajador. Un mozo se cree trabajador. Un albañil se cree trabajador, pero nosotros no. Nosotros somos otra cosa. Estamos arriba. Somos distintos. Falso. El primer desafío de la sindicalización en el periodismo es convencer a los compañeros que somos trabajadores. Trabajadores de prensa. Trabajadores al fin. Pasan cosas absurdas como una represión policial. Van a escuchar a cronistas que digan: le están pegando a los periodistas. Bueno, sí, claro, a los periodistas, a los maestros, digamos. Pero como que el periodista, viste, es otra cosa, ¿no? Da la sensación que a los maestros se les puede pegar, pero a los periodistas no. Bueno, absurdo. Pero eso es parte de lo que nos pasa. Se cumplen 100 años de la primera huelga en los medios de comunicación en Argentina. Pero los que pararon y los que movilizaron la huelga fueron los empresarios y los obreros gráficos. Nosotros no. Nosotros somos otra cosa. Que hagan paro los negros del taller. Nosotros no. Y 100 años después seguimos teniendo este mismo desafío en todos los lugares de trabajo. Tener conciencia de que somos trabajadores. Y en tanto que somos trabajadores, somos sujetos de derechos, amparados en la Constitución, el artículo 14 bis, podemos organizarnos como sindicato. Porque resulta que si la Unión Industrial Argentina se junta para defender sus privilegios, son la República. Si nosotros nos juntamos a defender nuestros derechos, somos corporativos, vagos, gordos, en mi caso, algo puede ser, y ponemos palos en la rueda. Oiga, si los dueños de los campos en la sociedad rural se juntan y van y le ponen la cucada a la vaca, nadie les dice nada. Nosotros nos juntamos para ver cómo diablo hacemos para que nuestras compañeras gocen del derecho que no han tenido desde siempre. Somos lo que está mal. La grasa militante, los metros de vagos y así. Respecto a lo que decía Melanie de la gente de publicidad, el consejo sería a los que no se sienten representados por un sindicato: hagan un sindicato, pues. Es lo que nos pasó en el CIPREVA. Nosotros no estábamos representados por la UTBA. Era un sindicato que no nos representaba y armamos nuestro propio sindicato. Bueno, compañeros, compañeras y compañeros, a eso estamos llamados. Por cierto, la vida sindical dentro de una empresa privada y también dentro de una empresa del Estado, en el periodismo, es muy difícil. Yo escuchaba que
hay un grupo empresario mediático que firmó un compromiso para respetar el derecho de género de las mujeres. Pero resulta que Silvia no me deja mentir, si esa mujer va a una asamblea, le quitan las horas extras y la sancionan por subversiva, comunista, mapuche, iraní, trosca, venezolana y todas las cucardas que se le puedan meter. Pero entonces, señores, a ver, ¿qué hacemos? ¿Participamos o no participamos? Entonces resulta que, si como pasa en mi empresa, adherimos, por esta parte que yo siempre me gusta decir, el famoso, yo tengo un amigo judío, ¿viste? O sea, pagamos nuestra cuota progre, sumándonos a la campaña de violencia de género, pero nosotros tenemos personal que no toma mujeres porque se quedan embarazadas, textual. Y nosotros, como periodistas, recuerden que somos otra cosa, no somos como ustedes, les señalamos con el dedo a todos, bueno, no a todos, lo que hacen mal, pero nosotros, en nuestras empresas, en nuestras redacciones, tenemos conductores, gerentes, compañeros, que cuando salen en cámara simulan, impostan una postura que después no sostienen con su propia compañera, viejo, y con su propio compañero. ¿Cómo es esto? ¿Cómo construimos así? Ser representante y tener militancia sindical, y lo decimos con nombre propio, militancia, ¿qué somos? Somos militantes, no somos otra cosa. Es complicado en las empresas. También en las estatales. Los medios públicos, Telam, ni que hablar, la televisión pública y radio nacional, ni que hablar, son lugares donde se persigue la participación sindical. ¿Cómo respondemos nosotros como trabajadores? Participando más. ¿A qué convocamos nosotros desde nuestros medios y desde cada lugar que tenemos para hablar? Participemos más. Si no nos gusta, nos metemos. Y si nos metemos y nos ensuciamos, nos metemos más. Y si nos ensuciamos, por lo menos nos moriremos sucios, pero dignos. Entendiendo que los periodistas somos trabajadores. No somos otra cosa. En tanto trabajadores, nuestra abogada en el panel va a ser más explícita que yo, tenemos un marco legal que no es un privilegio, como dice Hernán Lombardi respecto al trabajo de la televisión pública. Tenemos un marco legal en plena vigencia. Esa es la ley. Quieren república, cumplan con la ley. Quieren seriedad al momento de hacer contratos. Las empresas no vienen porque no hay reglas claras. ¿Saben cuáles son las reglas claras para los trabajadores de prensa? El convenio colectivo de trabajo. Cúmplanlo, viejo. Y si las empresas no lo cumplen, ahí están los sindicatos para hacerlo notar y para pelear desde adentro. Y es más fácil mirar desde afuera, decían en el panel anterior, bueno, pero a veces los propios compañeros, cuando uno reclama, dicen, viejo, para la mano. Bueno, eso también es parte de nuestra batalla de trabajadores. Trabajar en la conciencia del compañero y de la compañera y de la compañera para que sepamos que no solamente estamos haciendo algo por supervivencia, sino por derecho a nuestra dignidad. Y nuestra dignidad es innegociable. Para ir terminando, nosotros, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, militamos la perspectiva de género, creemos en eso, hemos tenido, y esto lo dejaremos para más adelante, nuestras propias situaciones incómodas, incomodísimas, a la que hemos respondido con el protocolo de género. Hemos sido pioneros. Es muy doloroso ver cómo cuando convocamos a las compañeras para que sean delegadas, nos dicen que no, porque no se pueden quedar en una asamblea. No pueden ir a una reunión con recursos humanos porque tienen que ir a buscar a un pibe al jardín. Eso nos pasa. Bueno, hay que trabajar con eso también. Y por eso nosotros los varones somos los primeros, porque es nuestro mandato, en reivindicar esos derechos. Finalizo diciendo, la organización sindical puede tener sus limitaciones, sus errores, sus problemas, pero no hay otra. El que conozca o la que conozca otra, se aceptan sugerencias. Nosotros desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires nos comprometemos desde la militancia diaria y en la calle, todos nos conocen más o menos, somos laburantes. Pedimos el día acá para venir. No vamos en colectivo, Silvia cargará su sube, Lore hará lo mismo. Somos militantes de la conciencia de los trabajadores. Los periodistas no somos más que ningún trabajador de la Argentina. En eso creemos
y por eso les agradecemos mucho que nos hayan invitado aquí. Muchas gracias. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, Sandra, gracias a Comunicación para la Igualdad y bueno, un placer estar acá compartiendo. En 10 minutos, y me dijeron que era estricto, es muy difícil sistematizar y resumir lo que significa derechos laborales y sindicatos o sindicalismo con perspectiva de género. Yo me voy a centrar en un par de cosas, solo que fui escuchando en el panel anterior y recientemente a los compañeros con los que comparto el panel, y hay algunas cosas que quiero decir para no olvidarme después. Yo soy abogada del sindicato de actores. Si los periodistas no se creen trabajadores, no se pueden imaginar lo que creen los actores de sí mismos. Bueno, y como abogada de la CTAT, integrante de la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades y en este momento integrando la Comisión Especial de Intervención en Situaciones de Violencia de Género, es lo que quiero compartir hoy acá, básicamente las experiencias en el tema de violencia laboral. Leí el resumen de las dos investigaciones y en general los datos estadísticos que arrojan, y las feministas estamos muy acostumbradas a trabajar con datos estadísticos porque para convencer no nos queda otra que hablar de números, porque si no ustedes se quejan, se victimizan. Bueno, ya hemos salido de ese lugar y hoy tenemos estadísticas. Y los datos que veo en los resúmenes se pueden extrapolar a todas las actividades. Es cierto que cada actividad tiene características especiales, pero en perspectiva del género encontramos esos datos replicados en todas las actividades. Por eso las estadísticas globales a nivel nacional y regional del Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría, del 2018, arrojan valores en los indicadores de género de la UNESCO muy parecidos a los que obtuvieron en sus informes. Hay, por ejemplo, cargos directivos 30% mujeres, 70% varones, bueno, sindicatos lo mismo, 64% estudian pero 30% trabajan. Si uno analiza la matrícula de las universidades va a ver que la población es mayoritariamente femenina, pero bueno, obviamente el sistema laboral, judicial, normativo y de mercado que impera hoy elige como trabajador ideal al varón. Es el varón que se inserta en el mercado de trabajo a una edad muy temprana, desarrolla toda su vida y sus contingencias vitales dentro del mercado de trabajo y se retira porque se jubila o se muere. La mujer sufre diferentes disrupciones a lo largo de su vida laboral, entra y sale, y por supuesto que cuando vuelve a ingresar siempre está muchos escalones más abajo de lo que hubiera significado continuar de manera estable en el puesto de trabajo o en el mercado laboral. Sí, la tasa de afiliación es altísima. En Latinoamérica la tasa de afiliación de las mujeres está en el orden del 10%. Lo cual habla muy bien en general de este colectivo. Como trabajadora del derecho y en el mundo sindical, sufro una especie de esquizofrenia que nos pasa a muchas militantes, que pasamos del optimismo al derrotismo con una facilidad pasmosa. ¿Por qué lo digo? Porque es cierto que el mercado de trabajo se ha transformado gracias a los movimientos de mujeres. Las leyes llegan siempre tarde. La jurisprudencia, que son el conjunto de fallos judiciales, ni hablar. El derecho no resuelve problemas, los administra. Y este diálogo necesario entre el mundo del trabajo y feminismo ha hecho también que se empezara a mirar el mundo laboral con perspectiva de género. Y esto es mucho más reciente que el surgimiento de los feminismos y los movimientos de mujeres. Porque el mercado de trabajo ha sido sumamente refractario a ponerse a pensar en estas modificaciones. Está al servicio de garantizar un sistema de producción y reproducción. La economía feminista trae algunas ideas al respecto muy interesantes, porque lo que plantea es que para la reproducción del capital es imprescindible contar con fuerza de trabajo, y este ejército de reserva que permite la reproducción del capital a su vez se asienta en un ejército de mujeres que hacemos el trabajo doméstico no remunerado. A mí no me gusta decirle tareas de cuidado, porque creo que hay una diferencia cualitativa sustancial entre hablar de tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado. Y la economía feminista lo que plantea es, hay que empezar a mirar esa base de sustentación, porque si no modificamos ahí, se va a seguir alimentando esta cosa escandalosa que significa que el 2% de la población mundial
sea titular de la misma cantidad de riqueza que el 98% restante. Es un sistema que no se sostiene. Este diálogo, decía, entre el mundo del trabajo y feminismo ha empezado a permitir que los fenómenos que se dan en el mundo del trabajo tengan nombre. Obviamente tengo que acotarme muchísimo, con lo cual solo lo menciono, todas lo conocemos, lo que significa brecha salarial, techo de cristal, piso pegajoso, segregación horizontal, acoso laboral. Estos fenómenos que existieron siempre, hoy hay normas que dicen esto no se puede. Puede ser que no se cumplan, puede ser que estén invisibilizados, pero lo cierto es que el mundo del trabajo empezó a estar atento a estos temas. Como me quedan 5 minutos, a mí me interesaría simplemente, como se mencionó hoy, hablar de qué significan los protocolos de intervención en situaciones de violencia de género. Que una organización sindical decida la elaboración de un protocolo de intervención en situaciones de violencia de género implica básicamente salir de la idea tradicional de que la violencia contra las mujeres es un tema de índole privado y doméstico. La organización dice: esto es un tema para el sindicato, no se resuelve más en el ámbito privado. No solo la violencia doméstica de la trabajadora en su casa, apaleada por el marido, sino tampoco la violencia que se sufre en el ámbito de trabajo proveniente de los superiores jerárquicos, de inferiores o de pares, ni tampoco la que se sufre dentro del sindicato por parte de dirigentes afiliados o activistas. Por otra parte, el sindicato lo que está diciendo es: yo reconozco que las herramientas de acción gremial que habitualmente tuve no me alcanzan para abordar las situaciones de violencia de género, porque merecen un tratamiento distinto y porque son fenómenos que no necesariamente participan de la misma lógica de negociación paritaria, donde yo me tengo que sentar en una mesa de negociación con un sector empleador para que me dé algo que no me quiere dar. En la violencia de género y en el tratamiento del tema por parte de las organizaciones sindicales hay un enorme capítulo necesario que es la prevención. Y en esa prevención, sindicato y patronales son socios. La experiencia como abogada en el sindicato de actores, que ya abrió en el Ministerio de Trabajo 5 mesas de negociación, porque tenemos 5 convenios colectivos de trabajo, donde hemos sentado a las cámaras empresarias para decirles: acordemos un texto consensuado de protocolo, incorporémoslo a los convenios colectivos de trabajo. Hoy está dando por resultado 18 cámaras diciendo no, rotundamente no. Con nosotros no se metan, no queremos injerencias, nosotros tenemos nuestros propios manuales de buenas prácticas, sabemos qué significa no ser violentos, pero no vamos a negociar esto con ustedes, ni tampoco les vamos a dar la llave para que nos manden inspectores para pararnos un rodaje, por ejemplo, porque el actor se propasó con la actriz. Con lo cual, esto es parte de la pelea que parecería muy simple, pero que en todos los ámbitos aparece demandando un esfuerzo enorme de creatividad, y los tiempos, por otra parte, del sector empresario son distintos. Los empresarios dicen: nosotros estamos empezando a reunirnos porque entendemos la prioridad del tema, queremos sensibilizarnos en la temática, queremos capacitarnos y queremos hacer las cosas bien y seriamente. Y cuando firmemos en el convenio colectivo que tenemos un protocolo, queremos saber lo que estamos firmando y que lo vamos a cumplir. ¿Qué le decimos de este lado? Los tiempos de quien sufre violencia son los tiempos del que tiene una necesidad. La violencia hay que cortarla ya. Consensuemos agendas, porque no puede ser tu tiempo y tampoco será el mío, pero sin ninguna duda el cambio cultural puede llevar siglos. No hay ese tiempo. En junio, el 21, en la OIT, Organización Internacional de Trabajo, se firmó el convenio sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo, que lleva el número 190, que puede implicar un cambio de paradigma. No solo define lo que es violencia laboral, eso ya lo tenemos nosotros en las leyes nacionales, sino que además obliga a los estados a tomar todas las medidas necesarias para que la erradicación y la prevención de la violencia se cumplan. Y el estado que ratifica el convenio y no lo cumple, incurre en responsabilidad internacional. El tema es, bueno, muy vasto, no quiero robarle tiempo a Lulo. Así que bueno, quedo disponible para las preguntas. Lo que sí quiero cerrar diciendo que bueno,
Hay una antropóloga boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui, que dice que lo pequeño puede resultar subversivo. A mí me gusta mucho como idea, me parece que probablemente un mundo mejor vamos a tener en algún momento. Me parece que estamos haciendo historia solamente reunidos acá hablando de estos temas. Gracias. Hola, bueno, mi nombre es Luciano Calió, me dicen Lulo, trabajo en publicidad. Yo vengo a ser como el cuco de todo esto, ¿no? Porque lo primero que dije cuando trabajaba en una agencia era, ¿cómo nos vamos a pelear? ¿No? Yo escuchaba recién la idea de, bueno, la idea no, es una realidad esto de que trabajábamos gratis. Ahora no está así, por suerte, pero no está permitido. Pero en mi época, ya hace 20 años que trabajo en publicidad, yo trabajé gratis. Y me quedé a dormir en la agencia una vez por mes. Hubo agencias que me quedaba a dormir. La verdad que eso lo sufría muchísimo. Y con hijos era casi imposible poder no tener un apoyo de alguien para poder seguir trabajando. Entonces, yo lo que siempre escuchaba era, porque lo relaciono con el sindicato de publicidad, ¿no? Y lo que siempre escuchaba es, no, lo que pasa es que hay un acuerdo con el sindicato de publicidad que nos dan 3 semanas de vacaciones hábiles, pero no nos pagan ninguna hora extra, ¿no? Entonces yo no entendía para quién respondía el sindicato, si para mí o si era el sindicato de las empresas. Por ahí. Entonces me di cuenta, ahora que soy socio de una agencia de publicidad y soy directivo, me di cuenta que la decisión estaba en cada uno, ¿no? En qué vos hacías con tu equipo, y la libertad estaba en ese lugar. Entonces me propuse que esto tan moderno de venir a las 11 de la mañana a trabajar no se haga realidad y vengamos a las 9 y nos vayamos a las 6, ¿no? Porque también había como un desfasaje en cómo se trabajaba, sobre todo en creatividad, ¿no? Y también me propuse que tenía que haber mujeres en mi equipo porque eran importantes, muy importante su mirada también, ¿no? Y después me empecé a fijar solamente en el talento. Y ahí es cuando no me di cuenta si eran mujeres, si eran trans, chicos trans, solamente me fijaba en el talento, y ahí es cuando se me hizo más mixto y balanceado mi equipo, ¿no? Mirando solamente eso. Ahora, yo quería hablar un ratito de las agencias de publicidad y cómo ayudar, porque yo veo mucho la lucha de marchas y gritando, y entendía que yo creo en una lucha silenciosa, ¿no? Yo creo en que tiene que ver en convencer gente de a uno, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Las empresas no creen en esto, no les interesa, y no es un negocio y no venden nada. Entonces a mí me ayuda mucho esta generación, que también es mi generación, creo, todavía estoy cayendo un poco, pero esta generación me ayuda mucho a mí a vender ideas que tengan que ver con el contexto que vivimos. ¿Por qué? Porque yo, y ahora vamos a ver un trabajo que logramos hacer, del cual la verdad que nos sentimos orgullosos en el equipo que lo hicimos. Fue muy fácil venderle a un líder de búsqueda laboral, venderle una idea, no fue muy fácil, en realidad fueron 8 meses, pero era muy fácil cuando yo tenía un montón de material que decía que su target, ¿no? El target es a la gente que quieren llegar, estaba muy interesado, o por ejemplo se relacionaba o se podía vincular muy bien con empresas que se preocupan por el contexto del social donde viven, ¿no? Están preocupadas por políticas de género. Entonces yo te compro si vos sos de una manera, ya no es más si sos rico, si sos rápido, si sos liviano, si sos light, ¿no? Los productos light no existen, pero bueno, ya es ¿cuál es la personalidad de tu marca? ¿Cómo piensa tu marca? Cosa que estaba prohibido antes en unos años en publicidad. Nadie se preocupaba por la declinación política de una marca o por una personalidad. Y logramos demostrarle que había toda una generación interesada en la diversidad sexual. Entonces les propusimos un trabajo que hablaba, es más, el proceso fue diferente, ¿no? Elegimos la minoría más golpeada de
la búsqueda laboral, que es la minoría trans, ¿no? Que la publicidad tiene algo que a mí me encanta, que es que tenés la oportunidad de meterte en cada mundo, ¿no? En cada mundito chiquitito un rato, 6 meses, y salir, ¿no? Entonces yo de pronto me metí durante 8 meses en un trabajo sobre la comunidad trans, ¿no? Entonces fui a la Federación LGTB, hablé con ellos, me contaron cómo era, aprendí un montón sobre, antes de hacer el proyecto, cómo era, y les pedí terribles autorizaciones de cómo hacer las cosas, y ellos miraban los guiones de lo que tenían, y llegamos a una conclusión que fue este trabajo que van a ver ahora, que fue para Zona Jobs, donde una chica trans cuenta un problema, por ahí lo vieron, por ahí no, pero que fue una de las publicidades más exitosas de la marca, ¿no? Y cuando yo dije la palabra trans, primero no sabía qué era, tuve que decir travesti para que me escuchen. Cuando yo dije, esta película está protagonizada por un travesti que no habla de su problema, y me dijeron, no habla de su problema, sí, ¿que vos pensás que es un problema? Le dije, y me miraron como, no, habla del prejuicio, de esto que te está pasando a vos, le dije al cliente. Habla de lo que vos pensás que es un problema, pero no lo es. ¿Sí? Para ella es una lección. Entonces, hablando de ahí, agrupábamos a todas las minorías excluyentes. Este trabajo, y esto es para finalizar y después ponemos play, tuvo que ser mostrado por el cliente a todos sus clientes, que también eran empresas, grandes empresas, que por suerte había toda una base apoyando a, sí, yo también me quiero meter en la política de género, así que sí, sáquenlo que está bueno, yo lo voy a apoyar. Esa, como yo digo, chupamedias que hay hacia las políticas de género nos ayuda a comunicar. Si no, no habría posibilidad. Yo trabajo también para México. En México miran el proyecto Juana para Zona Jobs y dicen, esto no puede salir en ningún momento acá. No hay posibilidad de que salga. La sociedad no está preparada para eso. Entonces, la publicidad es un reflejo de la cultura y tardío encima. Imagínense que la publicidad tiene muy pocas herramientas para hacer, sobre todo porque el único objetivo es vender, ¿no? Salvo en causas públicas y sociales, ¿no? Pero el objetivo que tiene es vender. Si nosotros construimos una generación que lo que le interesa es comprarle a empresas que estén preocupados por eso, las empresas se van a preocupar por venderle a ese target de la manera que ese target quiere escuchar. Y este era un poco el trabajo, no sé si se puede apagar la luz o no. ¿Se ve? Pantalla completa, por favor. A muchos les molesta como soy, les cuesta aceptarme, no sé. Todos los días trato de mejorar, pero es más fuerte que yo. Es lógico que cuando llego todos me miren mal, pero yo no lo hago a propósito. Vamos a ver que a partir de las... Siempre me dicen que tengo que cambiar. Como si fuera tan fácil cambiar. Hasta que un día no dio para más. Tenía que buscar un lugar distinto. Como yo. Por suerte, lo encontré rápido. En mi nuevo trabajo, nadie cree que lo mío sea un problema. Ahora puedo ser como soy. Así, impuntual. ¿O de qué pensabas que estaba hablando? Gracias. Bueno, abrimos las preguntas. ¿Alguien quiere arrancar? No, pero ya hay una pregunta. Vi una mano. ¿Sí? Bueno, hola, mi nombre es Valentina, soy parte de Funder y haber colaborado y trabajado en los proyectos de investigación
pudimos ver cómo cuesta esta diferencia de números entre las personas que egresaban de las carreras de publicidad y comunicación y después cómo ese número iba descendiendo respecto de las personas que ingresaban en los trabajos, las personas que ocupaban puestos de jerarquía y después las personas justamente que se sindicalizaban. Ahí ya la brecha era enorme. Entonces, un poco retomando con todo esto que veníamos hablando de cómo a veces, para mí, yo pensaba o me cuestionaba para reflexionar, qué difícil es a veces llevar a la agenda de los gremios, de los sindicatos, todos nuestros problemas o la lucha sobre nuestros derechos, si somos pocas las mujeres que podemos estar en esas mesas de debate o en esas asambleas o en esas mesas de discusión. Cómo también se combina justamente esto, cómo se nos da el espacio para que la actividad gremial o el activismo militante no se configure en esta tercera jornada de trabajo. Nosotros sabemos que tenemos nuestra primera jornada con el trabajo remunerado, después la segunda jornada que se configura con el trabajo no remunerado doméstico, y después cómo se configuraba ya esta tercera jornada extra para las mujeres, que era poder militar en los espacios sindicales. Entonces preguntar cómo se estaba o cómo se implementa, cómo se trata de armonizar esto, ¿sí? Si justamente si tenemos horarios que coinciden con la salida de los colegios, en donde somos las mujeres las encargadas de educar a nuestros hijos y entonces se nos junta con una asamblea o no sé, de las tareas de cuidado, si estamos haciendo algo, trabajando en esto de la democratización de los cuidados, conocer un poco acerca de eso y repensar cómo poder armonizar con la actividad sindical. ¿Quién quiere dar? ¿Estoy nominada? Bueno, a ver, los sindicatos son y han sido siempre estructuras eminentemente masculinas. Los sindicatos están hechos a imagen y semejanza del trabajador ideal, que es lo que dijimos antes. El sindicato es un ámbito que aceptó la participación de las mujeres porque no le quedó otra, no porque haya sentido la necesidad, ni porque haya sentido que era un derecho humano fundamental, cosa que sí está en las leyes. Desde hace muchos años, los sindicatos, si bien no han modificado sus estatutos, que en general son muy viejos, salvo excepciones, y PREVA es uno, han creado espacios, en general se llaman secretarías de género, comisiones de género, igualdad de oportunidades y demás, donde en general se ha confinado de manera casi diríamos en un gueto a las mujeres que querían ser activistas sindicales. Lo digo brutal, porque lo entiendo brutal. Es excepcional el caso donde las mujeres ocupan la Secretaría General, incluso profesiones profundamente feminizadas, la Secretaría de Junta, la Secretaría Gremial. En general, los roles que se asignan a las mujeres dentro de los sindicatos reproducen los mismos roles reproductivos que tienen en el ámbito privado. Secretaría de Género, Secretaría de Actas, nunca de prensa, porque quien decide la prensa y la comunicación decide, la Secretaría de Actas toma nota. Secretaría de Acción Social, bueno, cómo ayudamos a los viejitos y demás. En realidad, digamos, estos son peleas que se están dando profundamente y en algunos ámbitos más fuertes y con más resultados que en otros. Yo tengo compañeras en la Comisión de la Mujer Trabajadora de la Asociación de Abogados Laboralistas que son abogadas de la UOM, y cuando les digo, pero la secretaria de género de ustedes fue a la OIT, ahora sí, pero no entendió nada, dicen ellas. Perdón si hay alguien de la UOM. Lo digo porque están a años luz. Entonces, cuando vos planteás cómo se hace para conciliar este problema del trabajo doméstico no remunerado con la tercera jornada, muchas veces los varones en los sindicatos castigan a sus compañeras mujeres diciéndole, bueno, y ahora que ya debatimos y llegó el momento de decidir, vos andá que tenés que ir a cocinar, nosotros resolvemos. Hay una ley de cupo sindical del año 2002 que obliga a un 30% de participación en los cargos de conducción. No se cumple. Esa misma ley obliga a representación proporcional en la negociación colectiva. No se cumple. Se cumple formalmente, se denuncia cuando se abre una paritaria que la comisión negociadora va a estar integrada por la cantidad de número de mujeres que representa proporcionalmente al colectivo del que se está hablando, y a las audiencias las mujeres no van. Entonces, en general, esto es una pelea. Los movimientos de mujeres han ingresado a los sindicatos y están armando estas agendas de género. Las necesidades son distintas, las demandas son distintas, las urgencias son distintas y las tolerancias también son distintas.
Y en ese sentido tenemos una deuda con el movimiento de mujeres, nosotras mismas que lo integramos, que es convencer a los varones que los necesitamos como aliados en esta causa. Todavía en muchos ámbitos nos miramos con recelo. Y esto es fundamental, y así como antes en el panel de la mañana, de más temprano se decía, ¿por qué nosotros tenemos que salir a la calle a pelear las licencias por la paternidad para ellos? Porque esos son mejores condiciones para nosotras. Esos son derechos indirectos para nosotras. Y lo mismo pasa en el ámbito sindical. Digamos, yo necesito que mi secretario general me avise o me siente al lado de él en la paritaria. Necesito hacerle entender que hay cosas que yo necesito que son más prioritarias que un punto de recomposición salarial. Un lactario también tiene consecuencias económicas en la rentabilidad empresaria, en la calidad de mi trabajo, en la calidad de mi vida como trabajadora. Con lo cual, digamos, estas son todas las cosas que hay que poner en cuestión. El tema de la violencia en el interior de las organizaciones, que esto es algo que agrego y cierro porque sé que me estoy extendiendo, plantea un dilema enorme para la dirigencia sindical, porque muchos varones, dirigentes sindicales, están ahí justamente por su condición de machirulos. Esto los legitima en el cargo. ¿Cómo le haces entender a un secretario general que en una paritaria golpea la mesa, se para, se levanta y se va, que la que está del otro lado, que es una empresaria o abogada de una cámara empresaria, está ejerciendo violencia contra ella y eso es violencia de género? Bueno, ¿qué pasa cuando un dirigente es denunciado por sus propios compañeros como acosador sexual? ¿Cuánto vale el secretario general del gremio para este gremio? De 0 a 10, 11. ¿Cuánto vale la secretaria de actas que acaba de ingresar, que es joven, para el sindicato? 2. Bueno, que se vaya a la secretaria de actas. O la señorita de limpieza que fue acosada por un dirigente en el baño de él. Hoy es así. Esto es lo que necesitamos cambiar. Dos aportaciones breves. El CIPREV hace sus asambleas con espacios para que vengan con los hijos, hijas e hijas, una pavada o no, digamos nosotros. Y la segunda es, como regla general, todas las ganas que los trabajadores y trabajadoras tengan de modificar sus sindicatos se resuelven antes que nada con más participación. Porque un día el secretario general se va a encontrar con 200 de ustedes que votan secretario general, entonces no se va a hacer el boludo. Es así como te pasó a vos con Sunayó. O sea, un día la atracción va a ser tal que, bueno, a lo mejor no por compromiso, porque para eso faltarán siglos, pero desde el inmediato el secretario general necesita que ustedes los voten. Y si llenamos la asamblea de mujeres, el secretario general no se va a hacer el boludo. En sindicalismo, la primera respuesta a todo es metete, participar, romper las bolas, que eso genera cambios. Vaya que lo genera. Nuestros sindicatos es una prueba de eso. Yo hago una acotación por fuera de lo que es derecho y demás, más de metodologías. Nosotras en Publicitarias laburamos mucho con metodologías ágiles, design thinking, para democratizar la participación en los procesos de generación de ideas, pero también en los procesos de votación y demás. Y hay un montón de técnicas, a veces es como que nos quedamos haciendo, usando los mismos procesos que se usaron hace muchísimos años. Y hay un montón de maneras de participar hoy en día. Se pueden incluso abrir asambleas virtuales, que cualquiera puede estar desde su teléfono en cualquier lugar, o incluso métodos de votación en los que, o de debate en los que primero se proponga de manera individual y después por fuera de eso, sin saber quién dijo cada cosa, se empiezan a debatir los temas y se consensúa en, por ejemplo, la cantidad de preocupaciones que hay en su mayoría, y se toman planes de acción en base a seleccionar cuáles son las temáticas que más preocupan o demás, y no entras en estas metodologías, en estas cosas patriarcales del tipo parándose y golpeando la mesa, sino que agilizas mucho mejor los procesos y los democratizas. En eso, quien quiera, nosotras podemos ayudar en eso, tenemos gente muy especialista en esas metodologías. Sí. Mi compañera es Freda, Miriam es mi nombre. Quería consultarte cómo está funcionando ese protocolo que ustedes han elaborado. Yo soy del Sindicato de Prensa, digamos, de Córdoba, de CIPREN. Nosotros el año pasado hemos presentado, digamos, en la tripartita, donde se sienta el Ministerio de Trabajo, las empresas y el sindicato. Las empresas miraron
otro lado, un poco también el ministerio para otro lado, y queda solamente, como vos decís, a partir de la participación, el de llevarlo a cabo, digamos, en cada una de las empresas del marco privado, ¿no? De las grandes empresas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo les está funcionando a ustedes ese protocolo y de qué manera también incluye a todas aquellas trabajadoras que no están, digamos, en situación de relación de dependencia, digamos, que son freelance, que si bien existe, tiene una figura legal, digamos, para la afiliación de esas trabajadoras, que es la afiliación directa, bueno, ¿cómo se enmarca para cubrir, digamos, el tema de los derechos laborales? Empiezo por el final. Ciprueba, afortunadamente, modificó su carta orgánica e incluye dentro de sus afiliados a trabajadores autogestionados, cooperativos. Eso para nosotros fue un gran paso, una gran alegría. Los chicos de Barricada, que estaban recién, que son enormes, chicas, enormes compañeros, están en todos lados, están empleados en Ciprueba, Tiempo Argentino. Y son mayoría mujeres, sí, los de Barricada, sí. Tiempo Argentino, Infonews, son cooperativas que forman parte de ese sindicato, así que está buenísimo. Respecto a cómo funciona, bueno, hacia adentro, yo no me quiero extender mucho porque son situaciones, pero funciona con denuncias que se han canalizado, que han terminado con la separación de los compañeros o compañeros involucrados y que incluso han seguido, de acuerdo al protocolo, con la indicación de que ese compañero asista a unos talleres, cursos de formación. O sea, ha seguido todo lo mismo que nosotros dijimos, lo hicimos. Eso yo lo cuento como me pone contento, y porque me da bronca cuando dices el sindicato, los sindicalistas paren. Nosotros no, hijo. Y si lo hacemos bien, vamos a contarlo como ahí, cuando pasó algo malo, también actuamos en consecuencia. Después, en las empresas, hay algo que decías vos, que me olvidé tu nombre y te dije, decías vos, con lo cual es una porquería, que es que las empresas lo que dicen es, y en la mía también es, no, la empresa ya tiene una línea, por ejemplo, la nuestra tiene una línea de denuncias. Yo nunca la usé, no tengo registros que haya compañías que hayan usado, pero sí, vos cuando digamos una empresa que es Viacom, que es norteamericana, que es la dueña de Paramount, ellos cuando ingresaron lo primero que hicieron es obligatoriamente hacer como un curso, ¿viste? Como el curso de manejo, que hay un video con Gianola. Bueno, veía un Gianola que te decía, si viene una chica y vos le mirás las tetas, ¿se miran las tetas o se miran las tetas? No. Bueno, entonces, se lo juro, sí, se lo juro así. Entonces, la empresa ya considera que ya está. Ya está. Y te deja para la denuncia de una compañera que se sienta en esta situación un teléfono atendido por gente que no sabemos, con confidencialidad que no sabemos y con desarrollo y o sanción que tampoco sabemos. Nosotros como comisión interna lo que hacemos es, hubo un solo caso, que también esto es paradójico y no me extiendo más, que pasa también, que a veces la compañera, por este mundo de porquería y sistema laboral que tenemos, no quiere contar lo que le pasa. Entonces lo quiere llevar al sindicato, pero no poner en la asamblea, porque con todo derecho se siente mal. Nosotros tuvimos un caso así, entonces, digamos, fuimos con recursos humanos, finalmente la compañera pedía una suerte de perimetral con el agresor, finalmente tuvimos la suerte, digo la suerte que el tipo se fue solo. Si no, no sé qué hubiera pasado, pero probablemente los caminos hubieran sido no el protocolo, porque la empresa no lo toma, no lo quiere tomar, sino esta denuncia. Yo me acuerdo, perdón, una sola cosa que quería agregar del teléfono, porque en las agencias hay un teléfono al que vos podés llamar al grupo donde pertenece la agencia, ¿no? Y me acuerdo que los creativos habían cambiado, era un logo del grupo donde pertenecía la agencia y un 0800, ¿no? Y los chicos habían cambiado el logo por la agencia por el logo de Correo Argentino, porque era como mandar un telegrama para denunciar. Era como, ese era el pensamiento que tenía la agencia del teléfono ese que figuraba ahí, ¿no? No, solo agregar que soy superior también. El protocolo en realidad no es, el protocolo es como un protocolo interno que tiene que ver sobre, digamos, que rige sobre los trabajadores, dirigentes, afiliados dentro del sindicato, dentro del ámbito sindical. Y después hay como otra instancia que se busca que comprometer a las empresas a firmar un protocolo que incluya licencia por violencia de género, etcétera, que eso es un camino mucho más difícil y a veces
Por ejemplo, en Telam se logró que se firmara, lo modificaron y pusieron, incluso con la firma del Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no? Diciendo que solamente pueden recibirse que hay una denuncia penal hecha. Entonces ahí como letra muerta, quiero decir, es mucho más dificultoso con las empresas. Eso no significa que no se pueda hacer una campaña fuerte para que efectivamente se lleve a las empresas y generar casi una obligatoriedad de firma, pero bueno, es otra instancia. En la inclusión de este protocolo que se presentó y que se intenta por decisión política llevarlo adelante más allá de que del desconocimiento, digamos, de las empresas, que siempre van a querer desconocer, hay la inclusión de una delegada de género como un lugar de escucha, digamos, que tiene que ver con no solamente las violencias ya muy grotescas, digamos, por decirlo, sino también todas esas otras pequeñas violencias que se dan en la cotidiana del mundo laboral. Sí, quería hacer dos preguntas. Una para Verónica, preguntarte si los principios ustedes hacen algún tipo de control o verificación o registro de qué hacen las empresas una vez que firman. Digo, pensando que mencionaste a Macán, y Macán es quien hizo la publicidad de Putin, que la hemos criticado desde el feminismo. Entonces, pensando también en esto, que siempre... Mercado Macán. Igual Mercado Macán. Mercado Macán es Macán Buenos Aires es la que adhirió. Ya sé que hay una diferencia, pero yo entiendo que una empresa debería... Sí, igual fue antes de adherir. Digamos que una empresa, aunque sea más chiquita, dentro de la tuya propia, no haga una publicidad así si vos tenés interés en firmar esos principios de empoderamiento. Y digo, sobre todo, pensando en nosotras, ayer pensamos mucho cuando propusimos el acuerdo compromiso, que no fuera una estrategia de pinkwashing. Y justamente lo que les dijimos ayer, lo hicimos acá con todas las instituciones firmantes, es que para nosotras es una herramienta para trabajadoras y trabajadores, o sea, por eso lo hicimos. No pensando en que fuera una estrategia de pinkwashing para instituciones. Entonces, esa sería una primera pregunta. Y para Lulo, preguntarte cómo ves vos desde la dirección de una agencia la cuestión sindical, porque a nosotras que venimos del periodismo y no de la publicidad y que veníamos a hacer la investigación anterior, encontrándonos con sindicatos con la experiencia, digamos, de sindicatos como Cipreva, que acá Diego la cuenta, llegar al ámbito de la publicidad y encontrarnos que el sindicato lo hemos llamado en Córdoba y en Buenos Aires fácil 15 veces y no nos dio nunca la nota, pero después encontrarnos con el testimonio de trabajadoras y trabajadores que decían lo que contó Melanie, lo que está en las estadísticas, fue como de una enorme frustración, además de ver el no cobro de las extras, la no existencia de guardería. Entonces, preguntarte a vos como directivo un poco cómo ves eso y comentar que finalmente para hacer este encuentro volvimos a intentar la gestión con el sindicato a través de Damián Loretti, que es profesor de esta facultad. Llegamos a Mario, ya me voy a acordar el apellido, que es uno de los directivos de Artensub, del Sindicato Único de Publicidad. Él mostró interés y entendemos que gestionó hacia adentro la posibilidad de participar en este panel y no le dieron acuerdo y dijo que iba a intentar participar, pero no vino. O sea, ahí hay una situación como muy compleja con el sindicato de publicidad. Entonces, nosotras sabemos cómo piensan quienes trabajan, pero me parece interesante que vos cuentes cómo lo ve alguien que dirige. Esas serían las dos preguntas. Bueno, muy buena tu pregunta, pero fue, claro, no la misma agencia, pero sí, es un riesgo que las empresas adhieran a estos principios y después no hagan nada. Desde el programa Ganar, apoyamos a las empresas, o sea, nada es obligatorio, es un compromiso, por supuesto, optativo, pero nosotros las apoyamos en la efectiva implementación de los webs. Primero, o sea, planteamos como un proceso, ¿no?, de trabajo, no es que la empresa firma y se acabó. Primero, le pedimos que apliquen un autodiagnóstico, ¿no?, que tenemos una herramienta que se llama la herramienta de género web, que son 18 preguntas que van a lo largo de los 7 principios y para cada pregunta, para cada una de las preguntas le pregunta, ¿no?, si tienen la política. En general lo que mide esa herramienta son los procesos, no los números, no los resultados, pero los procesos. Si tiene el proceso, si tiene la política, si la implementa, si la mide y si la reporta.
y eso le da a las empresas un puntaje en función de, bueno, cuán incluido está el enfoque de género dentro de la empresa. Una vez que tienen eso hecho, trabajamos para elaborar un plan de acción. Entonces la idea es que cuando tienen, ¿no?, como dan colores y se puede identificar bien dónde están las áreas a mejorar o las áreas donde no hay ningún avance, entonces tienen que trabajar en esas áreas para ir mejorando. Y después, año a año, que apliquen la herramienta para ver cómo fueron avanzando. Entonces eso, obviamente no lo trabajamos con las 80 empresas. Hay empresas que cuestan más, o sea, no te digo que ninguna firme por firmar, pero sí está funcionando bastante. Y un poco el ejemplo que trajiste de la publicidad esta de Putin es muy bueno porque nosotros partimos de la base de que la igualdad de género es un buen negocio, o sea, las empresas y especialmente los medios, ¿no? O sea, y bueno, las empresas que contratan a agencias de publicidad ya se han dado cuenta que ya, por ejemplo, en Argentina ya no se tolera más una publicidad sexista. Entonces el costo para la empresa es mucho más elevado. Entonces, en ese sentido, como que eso sí lo quieren cambiar. Por ahí en otras áreas es un poco más difícil, pero en el tema de imagen, nosotros por ejemplo hacemos talleres para las empresas web, ¿no? Y cuando hicimos este año, en general vienen 30 empresas, 40, ¿no?, a cada taller, o personas, ¿no? Y cuando hicimos el de comunicación inclusiva vinieron más de 100. Porque es algo que saben que es un problema, ¿no? Y que lo van a tener que cambiar porque si no tienen problemas. No sé quién continúa. Sí, lo van a tener que cambiar. No, es una gran herramienta de ataque o de defensa, es las redes sociales para eso, ¿no? Es como a partir de las redes sociales es imposible hacer una comunicación que sea sexista o que genere algún tipo de discriminación o lo que sea. O sea, que en el caso de Putin, nosotros vimos a través de las redes sociales que comparaban el trabajo de Zona Jobs con la chica trans de Juana, con Putin, como las cosas, la verdad, a mí Mercado Marcán me parece una excelente agencia, todo el mundo se equivoca, ellos tomaron el guante y se equivocaron, pero me parece que ahí es donde está también el caso de que cada uno personalmente es un comunicador y tiene que ser responsable de lo que le presenta. Digo, vos siempre tenés la elección de presentar una idea o no presentarla. Entonces, yo a veces cuando vos me preguntabas del sindicato y los protocolos y los acuerdos que hay, yo creo que hasta que no haya una ley que lo prohíba, es imposible que una empresa o que una agencia de publicidad lo respete a través de un acuerdo. Pero sí lo va a respetar si su consumidor no compra el producto. Eso es lo que más le duele. Entonces, la razón por la cual las empresas, lamentablemente, porque es lo que es su razón de vida, están en una reunión de género, es porque saben que a su target le interesa ese tema y es como van a vender más. Digo, es casi nuestra herramienta de defensa en cuestiones de sexismo en porque así pareciera como que las agencias de publicidad son meramente intermediadores y mercaderes. No hay un compromiso ético de una agencia de publicidad de decir, bueno... Pasa que no es una institución, es una persona. Yo te digo así, sí, yo como director general creativo de una agencia no permito que una idea se presente al cliente que sea sexista. Viene mañana otro director creativo en la misma empresa y por ahí tiene otro pensamiento. Entonces, en realidad, depende de cada uno, no del compromiso de la agencia de publicidad, que lamentablemente también son títeres de sus clientes. Es imposible eso. Entonces, yo tengo la elección y la libertad total de elegir qué idea presento. Y en ese momento, ese es el instante donde yo puedo elegir qué quiero comunicar en una marca, ¿no? Obviamente, digo, yo no tenía ninguna necesidad de hacer el trabajo que hice para Juana, para Zona Jobs. Juana, podríamos haber hecho cualquier otro comercial. Digo, yo soy el que se interesó con mi equipo en venderle esa idea a Zona Jobs. Entonces, es un interés personal de cada uno. Lo que digo es, si ustedes y nosotros también detenemos la lucha, no exigimos de alguna manera, no hay una lucha que es solamente salir a la calle y gritar tus derechos, sino que también la lucha es no comprar un producto. Digo, esa es en Europa es la lucha más fuerte que ya hacen contra las marcas. Entonces, digo, de alguna manera, nosotros a veces, por pereza, terminamos comprando productos que cuando vos ves la historia de esa marca, no voy a decir ninguna empresa, pero digo, a veces compras productos y decís, esta marca todavía pone a la mujer limpiando.
¿entendés? Todo el tiempo y al marido que se va a trabajar, no lo compres más. Vas a ver cómo vas a obligar a esa marca a cambiar, porque hacen encuestas. Porque te van a hacer una encuesta de ¿por qué no me compras? Y no me compras porque sos sexista, por eso no te compras. Entonces ahí va a decir, agencia, ¿me haces una publicidad no sexista, por favor? Y la agencia va a obedecer a su cliente en ese lugar, no tiene una responsabilidad de ONG la agencia de publicidad. Entonces, el mecanismo de defensa o el mecanismo de ataque es a través de crear un círculo, ¿no? La agencia pierde los clientes si se une a esa lucha, ¿se entiende? Pero está de acuerdo con la lucha, por lo menos personalmente, ¿no? Lulo, recién dijiste que si una idea es sexista no la presentaban. ¿Cómo saben si una idea es sexista? Bueno, ahí ya es una cuestión de... Es una cuestión de investigación de uno, ¿no? De lo que lees o lo que te interesa. Digo, cuando hablo de los munditos que investigás, a mí me pasa que... No paran las manos. A mí me pasa que digo, a mí me interesa y puedo comentar millones de horrores, porque aparte te pasa algo, ¿no? Todos los que tenemos 40 años fuimos educados de una manera, ¿no? Que a veces adquirís eso que vos te reconoces mismo y decís, uy puta, soy un machista, porque hice esto, pero no me di cuenta, fue sin querer. El tema es darse cuenta, asumirlo y corregirlo. Entonces, para eso tenés que tener la cabeza muy abierta para poder recibir o poder, cuando vas a hacer una publicidad como Juana de Zona Jobs, ir a la fundación, ir a las bases y que te enseñen a hacerla. Digo, yo conozco el caso de Putin y lo que pasó es que no le preguntaban a nadie. Eran 3 personas pensando algo y no investigaron. Entonces, ahí es donde digo, ¿cómo sabes? Investigando, como hacemos todos, digo, leyendo un poco qué está bien y qué está mal. Digo, a nosotros nos dijeron, por ejemplo, una de las claves que nos dijeron es, y lo último es, la actriz tiene que ser trans. No puede ser un actor haciendo de trans. Y yo lo cuestioné. ¿Sabes por qué lo cuestioné? Porque dije, yo quiero fijarme en el talento de la actriz, no en si es trans o no. Me dijeron, es verdad lo que decís, es verdad lo que decís, vos tenés que fijarte en el talento porque si no estás discriminando a su vez. Pero ¿qué pasa? El ejemplo lo vas a dar si pones la primera actriz trans en un comercial de una marca líder. Y ahí entendí que era un mensaje mucho más allá del talento o la publicidad que yo quería hacer, o el craft como queremos cuidar a veces en la publicidad. Sí, hay un comentario ahí, ¿qué pasó? Dale. Tenés como 10 manos levantadas. Ok, sí, vamos, cerramos este tema y ahí pasamos. Dos cositas muy breves. Una, ya hay leyes que prohíben la discriminación y la violencia. No necesitamos más leyes. Rita Segato dice, nunca las mujeres tuvimos tantas leyes que nos protejan y sin embargo no vivimos mejor. Las leyes están, no se cumplen. Segundo, en la OIT en Ginebra, en junio, cuando se votó el convenio 190, el sector empleador se abstuvo con el argumento de que ese texto iba a aumentar la litigiosidad. O sea, iba a haber un montón de juicios pidiendo un montón de gente que se consideraba víctima indemnizaciones por haber sido víctima. Pero que éticamente el sector empleador se abstenga de votar es casi como la Edad Media. Cuando se presentó el proyecto Spotlight, yo me acerqué a Cornejo, el quien estaba, no recuerdo el apellido, un funcionario del Estado que estuvo en OIT y que le digo, ¿cómo van a hacer para avanzar con esto si el sector empleador se abstuvo y cómo militamos las feministas la ratificación por Argentina del convenio 190? Ya está arreglado. Esa fue una orden que llegó al sector empleador en Ginebra de la Organización Latinoamericana de Empresarios, pero ya cambiaron de posición. Quiero verlo. A ver, vamos allá al fondo hay una que se levantó hace un rato. Vamos para allá. Mi nombre es Eva Serrano, soy presidenta de una ONG contra la violencia de género y dentro de todo lo que hace la ONG es capacitar delegados con perspectiva de género para la inclusión de los compañeros disidentes a los ámbitos de trabajo. Y siempre presentamos en las capacitaciones cuatro convenios que se han hecho a nivel nacional, que es la Vida Carmen, el programa global, el Pacto OCDE, y siempre que vamos a presentar el ganar de hoy, nos cuesta un montón. En realidad el programa de hoy es un gran programa y tiene un gran contenido. Pero la pregunta es, yo lo que no puedo entender del programa, ¿qué es el nombre? El nombre que es la igualdad de género es un gran negocio.
Entonces, a la hora que nosotros empezamos a ponernos los delegados, los diferentes programas que tenemos, el nombre, porque el programa es buenísimo, tiene una gran calidad, es muy bueno, pero el nombre, ganar la igualdad de género, es un gran negocio, es algo que es complicado de entender y es algo que no sé si deberíamos hasta plantearnos si realmente no ha hecho ha generado un estereotipo de consumo malo en lo que es la publicidad. Supongo que es el nombre del programa. El programa apunta al sector privado, ¿sí? O sea, es un poco lo que acaba de decir Lulo. Igual aclaro, no es la igualdad de género es un gran negocio, sino la igualdad de género es un buen negocio. Pero un poco la idea es mostrar al sector privado que económicamente conviene que las mujeres estén mejor. Obviamente o sea, yo me considero feminista y para mí es una cuestión de derechos humanos, una cuestión de justicia, pero si yo le digo a una empresa, mire, las mujeres es injusto que haya menos mujeres, no avanzo ni el paso 1, ¿no? Entonces yo les tengo que convencer que les conviene porque además, o sea, en ningún momento se plantea que solo es un buen negocio, que además de ser una cuestión de derechos humanos y de justicia, es un buen negocio. Y un poco les cuento un poquito los argumentos quizás que usamos, recién mencioné el tema de la imagen, que es un gran argumento, también un poco también lo mencionó Lulo, la diversidad, ¿no? O sea, lo que se plantea en realidad es que cuanto más diverso es un equipo de trabajo, ese equipo pone en juego mucho más ideas, tiene más debate y a la larga las decisiones que se van a tomar van a ser mejores. Y es muy divertido porque una vez que uno tiene eso en la cabeza, puedes ir viendo, así como vemos el mundo con con lentes de género, vemos el mundo con lentes de, mira, esto funciona mal porque son todos hombres blancos, que bien, ¿no? Sirve para eso también. Pero sí, hay muchos que, bueno, les hace ruido, ¿no? Que digamos es un buen negocio, pero es la manera en que nos podemos acercar al sector privado, si no sería muy difícil, si no solamente estarías con empresas que tienen líderes que ya están comprometidos y la cuestión es llegar a quienes no están todavía comprometidos. Es la estrategia, digo, ¿no? Sí, es una estrategia, sí. Es lo que hablábamos recién, si nosotros vamos a exigirlo por exigirlo, vas a rebotar. Yo sé que está el derecho a hacerlo, digo, y debería pasar. Pero no escuchan. Entonces, como no escuchan... ¿Ahí estaría hablando también un poco de lo que es el marketing violento? No entiendo, perdón. Claro, por ejemplo, nosotros también estamos trabajando en un proyecto de ley, que también por eso estamos acá, sobre lo que es el marketing violento, lo estamos trabajando con el Instituto ASA de Canadá. Ahora, plantearlo no es una estrategia de marketing violento, de igualdad de género, ¿es un buen negocio? No, si vos demostrás, así como para mí, demostrarle a un cliente que si hablaba de la diversidad sexual en la inclusión laboral terminaba teniendo más awareness en la marca, si vos demostrás que la diversidad en los equipos termina siendo mejor para la empresa, ¿no? Porque es una verdad, quizás el empresario te va a escuchar de otra manera y lo va a adquirir. Después, cuando vos lo adquirís y entraste, ya se transforma en tu derecho. Que eso me parece que es lo importante. Lo importante es, cuando habla de ganar, es ganar esa pelea o ganar esas micro peleas para poder avanzar, porque si no siempre es alguien gritando y del otro lado una puerta cerrada. Y va a ser así siempre, porque no es que el empresario de pronto se va a volver bueno. Bueno, hay empresarios, bueno, digo, no pasa eso, ¿no? Allá al fondo. Lo mismo decía Diego con el tema sindical, de más participación de las mujeres y que va a tener que cambiar no por ética o moral, sino por que en definitiva después se puede hacer el otro laburo, pero es algo inmediato que está bueno entrar por eso. Con los votos lo vas a terminar cambiando. Sí. Allá al fondo, perdón, sí, un segundito. Intentemos, una cosita, intentemos no repreguntar así, porque hay un montón de manos, así puede preguntar la mayor cantidad de gente, ¿sí? Allá en el fondo estaban levantándose un rato. Hola, soy Giselle, una mujer trans de Chubut, y recién te escuchaba, primero felicitarte por la publicidad que hiciste, no sé de qué año fue, pero 2018. Mientras vos charlabas sobre esto, escuché la palabra elección cuando te referías a la mujer trans que estaba ahí, y primero decir que las mujeres trans nosotras no elegimos nuestra identidad de género, no elegimos ser discriminadas, no elegimos ser expulsadas del sistema de salud, del trabajo, del mercado. Nosotras nacemos con la identidad de género, la sentimos.
Después también en la publicidad tiene una palabra que decía aceptación. Nosotros tampoco buscamos aceptación de nadie. Nosotros buscamos el respeto a nuestra identidad de género y por ahí eso también está muy claro. También vengo de Chubut y también plantear y traer esto acá, que las mujeres de Chubut están sufriendo mucha violencia. Hoy están cortando rutas, hoy las docentes están en las calles y también están denunciando esto de los sindicatos, de que los mismos compañeros de los sindicatos las silencian a las compañeras, cuando hablan las compañeras empiezan a hacer ruido con sus bombos. Entonces también traer esta visibilización de lo que está pasando en Chubut y también en los medios de comunicación. Las compañeras feministas están siendo echadas porque no aguantan esta opresión y también me parece urgente el protocolo para también contener a estas compañeras, porque tampoco nos sirven de nada que ocupen los espacios mujeres que sigan reproduciendo las prácticas machistas. Necesitamos mujeres feministas, pero que transformen esos espacios y no que sean funcionales al sistema. Cuando hablamos de mujeres, hablamos de eso. Que cuando... de este lado voy a seguir porque también me gustaría decir algo. Pero, ¿querés que le conteste eso? Cuando decís que las mujeres tienen que hacer sus campañas en silencio, no nos sirvió, fueron milenios de campañas en silencio. Cuando salimos a la calle y gritamos, hicimos mucho ruido y exigimos, ahí recién nos escuchamos. Yo te quiero corregir algo, pero porque un segundo, yo no dije que las mujeres tienen que hacer su lucha en silencio. Por favor, para que termine la palabra negocio o el tema de ganar con respecto a lo femenino, al uso de la mujer también otra vez como un producto. Entonces, por eso por ahí es lo que molesta. A lo mejor en otro idioma queda bien, pero en español queda mal. Podríamos elegir otra palabra más amigable a nosotras para hacer las campañas. Eso es todo. Sí, yo quiero aclarar algo. Uno, que no dije que la mujer tiene que hacer su lucha en silencio, sino dije lo contrario. Dije que mi lucha dentro de una agencia de publicidad con un cliente que tiene que comprar una idea es en silencio, vendiéndole algo que le sirva a la marca, que termina dando un mensaje que apoya la lucha de las mujeres que gritan en la calle. Y yo dije, si esas mujeres dejan de gritar, yo no voy a poder nunca vender esa idea. Ese es un poco el concepto de lo que yo quería decir. Después, con respecto a lo que decías vos, no recuerdo tu nombre, perdón. Giselle. Sabés que cuando salió la publicidad nos criticaron un montón, ¿no? Fue muy difícil elegir todas las palabras de lo que decía Mariana Genesio Peña, que es la actriz. Fue muy difícil elegir todo porque era muy sensible todo. Es más, hay una escena, no sé si ven, que ella sale del baño de mujeres que el cliente fue lo primero que quiso sacar. Y se le prohibimos, no va a salir. Esa escena no va a salir. Porque al cliente también le da miedo salir con un proyecto tan fuerte. Entonces, lo que pasó es que lo primero que nos dijo la comunidad, varias comunidades trans, no la federación, fue: una trans así no existe. Es mentira, están poniendo algo que no existe. Y nosotros dijimos, qué buena manera de disparar una pregunta, ¿no? ¿Por qué no existe? Y eso es lo que nosotros queríamos hacer. Digo, nosotros estamos hablándole no a la comunidad trans, no estamos hablándole a la minoría, estamos hablándole a la mayoría. Entonces, de alguna manera, le estamos explicando a la mayoría su propio prejuicio. ¿Sí? Entonces, todo lo que dice ahí abajo tiene que ver con su prejuicio, con lo que piensa. Ellos piensan que es una elección. Ellos piensan que no tienen que ocupar ese lugar. Ellos piensan. Yo aprendí un montón y gracias igual, porque yo sigo aprendiendo de estas cosas que vos me decís. Yo aprendí que la comunidad trans muere a los 40 años, las que no tienen acceso a un trabajo formal. Digo, aprendí un montón de cosas y sigo aprendiendo hoy con este proyecto porque me da mucho de eso. Desde ese lugar, pido disculpas si alguna de las palabras no fuera correcta, no es un proyecto perfecto, pero la verdad es que es un primer paso para que alguien se fije en que hay que tener estas temáticas en la comunicación comercial, ¿no? La comunicación publicitaria. Por allá atrás era. No, ahí. No, yo te quería decir, sumándome a lo que está diciendo él, que me interesa mucho el tema de empresas y publicidad y que hay otra estrategia que son las redes sociales. Las redes sociales no perdonan, porque el año pasado, cuando Carrefour sacó un catálogo para el Día del Niño, que todavía le siguen llamando el Día del Niño,
cuando puso con C de cocineras, con C de campeones, 48 horas duró eso. A las 48 horas quemaron todos los catálogos, hicieron 2 solicitadas de media página, una en Clarín, otra en La Nación, que son lo tengo visto, pidiendo disculpas, echándole la culpa a la encima la agencia de Carrefour era interna, o sea, ellos mismos. Claro, pero por eso, que no habían entendido, que no era... ¿La agencia interna nuestra? Entonces me parece que eso también es un arma válida, porque digo, Es que- ahí lo entendieron y yo creo que no va a salir ningún catálogo con C de cocinera No, y con C de campeón. es que lo que hay que agradecer justamente a las redes sociales es eso, es el hecho de poder gritarlo para que cuando tengan que aprobar una idea así no lo hagan más. Bueno, a mí lo que me llamó la atención cuando salió lo de Carrefour es que eso mismo 2 años antes hubiera pasado perfectamente. Perfectamente, o sea, pero ahora ya no. Bueno, al taller de comunicación inclusiva que hicimos, Carrefour mandó 10 personas para capacitarse. Así que se lo tomaron en serio. Era toda la agencia in-house. Claro, era todo el área de marketing, encima es una empresa líder en el tema de igualdad de género, en los recursos humanos, entonces bueno, fue como un golpe muy fuerte, pero bueno, yo creo que como para sintetizar este debate me parece que las dos cosas son fundamentales, o sea, el movimiento de mujeres y la demanda en la calle es súper fundamental, porque sin eso las empresas no estarían haciendo nada. O sea, yo creo que las empresas en Argentina se están sumando porque saben que se viene una ola, yo además se los digo, o sea, estas mujeres ahora, bueno, demandan, pero dentro de 5 años son las consumidoras y van a hacer boicot y van a estar muchísimo más atentas. Así que eso funciona. Y el tema de que es un negocio y todo también funciona, o sea, las dos cosas en paralelo, no podemos una sin la otra, ¿no? O la legislación, las políticas, o sea, son todas partes de la misma lucha y tienen que trabajar en conjunto o por lo menos hacia el mismo objetivo. ¿Allá? Sí. No, yo pensando en lo que veníamos hablando y en esto último que dijo el compañero sobre que no había, una de las críticas era que no había una compañera trans así. A mí también me hizo ruido eso cuando lo vi, porque por ejemplo, bueno, en Salta, la mayoría de las compañeras pasó una cosa particular. El Observatorio de Violencia contra las Mujeres lanza una convocatoria para integrar el directorio, pero la condición era que sea una compañera trans y que tenga título de grado. En Salta hay una sola compañera que tiene título de grado y que es odontóloga. Entonces no responde al perfil claramente. Entonces mirar eso me parece que tiene que ver con esto de una perspectiva interseccional, intercultural, de pensar la comunicación, de pensar la publicidad y también de pensar las políticas públicas, y ahí quería hacer un aporte en relación a la compañera que planteó lo de ONU Mujeres, porque bueno, en Salta hay una diversidad cultural muy grande, ¿no? Y Salta es una de las provincias con mayor tasa de femicidios y de casos de violencia de género a nivel nacional. No lo podemos rebatir a eso. Y se presentó el programa hace poco en Salta. Y a mí siempre van, digamos, hay programas internacionales que se generan en los territorios, y a mí siempre me hace ruido esto de qué modelo de mujer están pensando. ¿Cuáles serían las mujeres destinatarias de estos programas? Si realmente hay un posicionamiento geopolítico desde los territorios donde están esas mujeres, porque claramente no es lo mismo una mujer de Europa que una mujer latinoamericana, mucho menos una mujer acá de Buenos Aires que una mujer de Salta, ¿no? Y por eso marcaba lo de la diversidad cultural en Salta, por ejemplo, porque a veces pareciera que esta generación de ciertos programas no tiene en cuenta las particularidades de estos territorios. No digo particularmente de este programa, reflexiono en relación a lo que pusiste. Y entonces, realmente, al generar políticas o tratar de esbozar políticas públicas o ayudar a la erradicación de ciertas cuestiones como la violencia contra las mujeres, finalmente no terminan teniendo éxito. Es decir, se hace el programa, se hace el informe anual, se presentan los resultados, pero no tiene una incidencia concreta, ¿no?, en una realidad tan compleja como la violencia contra las mujeres, por lo menos en lo que yo veo en la provincia. En la provincia me parece que más allá de una cuestión del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y de otros espacios que hay,
efectivamente la emergencia de género que sancionó Juan Manuel Urtubey en 2014 y que sigue prorrogándose, no está teniendo ningún tipo de éxito, porque aunque hay organismos y demás, la realidad es que los números siguen subiendo, ¿no? Entonces a veces a mí me hace ruido como desde qué modelo de mujer o a qué mujeres están destinados este tipo de programas y si se tiene en cuenta las situaciones geopolíticas de los territorios y de las propias mujeres. Eso para aportar. Y por último, quería poner, bueno, como visibilizar que hace poco una compañera que decidió formar parte de un sindicato de prensa en Salta, Laura Urbano, que trabajó muchos años en Radio Nacional y en el Nuevo Diario de Salta, fue echada del trabajo, porque bueno, en Salta recién los compañeros se están organizando para armar un sindicato de prensa, y lo que me llamó la atención es que varios compañeros de diferentes medios están formando este sindicato, pero la única que echaron fue a Laura, a la única que echaron fue una mujer periodista. Se organizaron allá en Salta, hicieron marchas, bueno, hicimos comunicados desde la universidad y demás, pero Laura todavía no fue reincorporada a su lugar de trabajo. Solamente para la parte que te referías a ONU Mujeres, lo que se lanzó en Salta fue el Spotlight. Sí, que no, yo no trabajo en el programa Spotlight, lo que sí, ese programa han trabajado muchísimo con la sociedad civil y con grupos de todo tipo, tanto en Salta como Jujuy, así que van a estar tenidas en cuenta todas las mujeres. El Ganar Ganar es un programa específicamente de empoderamiento económico de mujeres empresarias y sí va a otro público porque bueno, así está diseñado el programa, así no va al público de las mujeres que lideran empresas o que trabajan en el sector privado principalmente o en empresas públicas también. Yo voy a estar yendo a Salta el 15 de octubre, ahí sí a presentar el Ganar Ganar y están trabajando para que firmen los webs las empresas públicas de Salta. Así que si estás ahí, hablamos. Bueno, tenemos que cerrar el panel ya, estamos sobre la hora. Un aplauso para el panel. Muchas gracias. Gracias por todas las preguntas. Igualmente después supongo que los pueden encontrar en redes sociales y demás, y les pueden acercar todas las preguntas que quieran. Siempre existen otros medios para seguir este debate, así que aprovechenlos. Y bueno, ahora está el almuerzo afuera. 2:30 tenemos que volver, que está el próximo panel. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es? ¿Público también?